Hola a todos. El tema que se llevará a cabo el día de hoy es consecuencias por el uso indebido de datos personales. El equipo está conformado por Clarisa Salvador Tolentino, Aureo de Jesús Pérez Opalia, Merillén Elena Romero Morales, Mónica Saraí Navarro Damián y su servidor, Eric Cruz Pardo. A continuación, se dará lo que es la introducción al tema por mi compañera Clarisa. Las consecuencias jurídicas por el uso indebido de datos personales. Empezaremos con una introducción. Las consecuencias jurídicas derivadas de la violación o vulneración de datos personales están previstas principalmente en dos legislaciones. La primera es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la segunda es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La primera, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Este ordenamiento tiene disposiciones en su mayoría de relación al derecho de acceso a información pública. Sin embargo, en el capítulo 4 está dedicada a la protección de datos personales. La segunda legislación es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta tiene como objetivo proteger los datos personales en posesión de particulares con el fin de regular el tratamiento de los mismos de manera controlada e informada, así como garantizar la privacidad y el derecho de la protección de datos personales. En esta ley existen dos ordenamientos. En esta se deben observar los particulares y existen dos excepciones, que son las sociedades de información crediticia y las personas que lleven a cabo el almacenamiento y la recolección de los datos personales. También, de manera previa, es importante mencionar que existen dos sujetos, que estos deben de observar que se lleva a cabo correctamente el cumplimiento al derecho de protección de datos personales. Estos son los sujetos obligados y los sujetos regulados. Así como también existen legislaciones que pueden prever las sanciones cuando se ha vulnerado, se ha violado el derecho de protección de datos personales. Un ejemplo de estas legislaciones es la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el Código Penal Federal, el Código Civil Federal. Estas pueden imponer sanciones, así como cárcel a quienes hayan vulnerado pública y gubernamental. El sujeto obligado son tres: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ejemplo, cada quien tiene su respectiva jurisdicción. El Poder Legislativo tiene la Cámara de Senadores, así como la de Diputados. ¿Cómo se entenderá a una vulneración de responsabilidades o cómo se aplica esta violación cuando el servidor público no tenga la autorización del dueño de los datos personales, haga uso de ellos? Ejemplo, los divulgue, los sustituya o los modifique parcial o totalmente. Cualquier incumplimiento o causa de responsabilidades administrativas a los servidores públicos se le acreditará sanciones determinantes de acuerdo a la ley. Posteriormente a lo anterior, los sujetos obligados deben salvaguardar los siguientes puntos. El primero es adoptar procedimientos adecuados para así responder y recibir las solicitudes de la Ley General de Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la cual se derivan 4 vertientes. La primera es acceso, corrección, cancelación y oposición. Es importante también capacitar a los servidores públicos para que así puedan difundir la información adecuada. También es importante tratar los datos personales solo cuando sean adecuados y no se dé un mal uso de ellos. Los datos personales deben ser exactos, actualizados. Estos también pueden ser sustituidos, rectificados o simplemente cambiarlos cuando el responsable o el titular decida hacerlo. Es importante adoptar medidas necesarias de seguridad para que no se dé una alteración o un uso no autorizado de estos.
Un ejemplo es cuando alguien le da tus datos personales a una empresa, pero esta empresa vende tus datos personales a otra y se empieza a usar o se empiezan a dar un mal uso de tus datos personales. Los servidores públicos, por mandatos de la ley, no podrán difundir ni comercializar tus datos personales. Las obligaciones y consecuencias jurídicas derivadas de una vulneración de los datos personales por parte de un sujeto regulado se encuentra en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Antes de comenzar debemos saber qué es un responsable. Un responsable es una persona física o moral de carácter privado que se encarga del tratamiento de los datos personales. Estos responsables tienen distintas obligaciones. Entre ellas es observar los principios de licitud, lealtad y consentimiento. El titular debe dar un consentimiento de estos datos personales. De igual manera, el responsable debe, mediante un aviso de privacidad, mostrarle al titular cómo y de qué manera serán utilizados sus datos personales sin omitir ningún punto de la ley. De igual manera, estos datos serán eliminados cuando ya no sean necesarios. El responsable debe crear medidas de prevención en cuanto existe un daño, un robo o una divulgación no establecida por parte del aviso de privacidad de estos datos personales. Con el hecho de avisar al titular de qué manera o de qué forma están siendo tanto robados o perdiendo sus datos personales. Esta es una de las partes en donde la persona responsable debe seguir estos puntos. A continuación daremos sobre qué es el procedimiento en cuanto un responsable no lleva a cabo bien estas normas. En este se deriva a base de un incumplimiento a los principios de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Es cuando iniciar un proceso de sanción contra una persona infractora. Eso quiere decir que el INAI será el encargado de mandar una notificación a esta persona, donde le dará 15 días hábiles para que dé una prueba sobre lo que su derecho convenga. Esto sucede cuando el responsable ha negado la solicitud de un titular, no se ha basado en cuanto a los principios de la ley, tampoco cuando omite algunos puntos de la ley sobre sus datos personales. También cuando este responsable omite o dice que no existen ningunos datos en la base de datos sobre esta persona cuando realmente están presentes en ellos. De esta manera es cuando el responsable infringe contra la confidencialidad y no lleva a cabo la finalidad prevista en el aviso de privacidad. Algunas de las sanciones por parte del INAI que da son de 100 a 160,000 días de salario vigente. De igual manera serán de 200 a 320,000 días de salario vigente. Cuando el responsable sigue infringiendo la ley, algunos puntos de la ley federal, será dado otra sanción que sería de 100 a 320,000 días de salario vigente. Los titulares de derecho es una persona o entidad que es propietaria de algo o que es un sujeto activo de un derecho. En sí, es una condición específica por el orden jurídico de dicha entidad, donde se le van a atribuir ciertas obligaciones y derechos. Además, la persona natural se le ejercen derechos fundamentales. Esto nos quiere decir que en su contenido constitucionalmente protegido se le pueden permitir el acceso a personas naturales, nacionales, a personas extranjeras e incluso a personas que son menores de edad. Bueno, espero les haya gustado y más que nada servido este video, ya que con este podrán llevar a cabo el buen uso de sus datos personales. Gracias.